Bienvenidos a nuestro conversatorio de cierre de esta noche en este escenario. Antes de presentar a nuestros panelistas que no necesitan invitación, les recuerdo que a las 8:30 inauguramos aquí mismo, en el segundo piso, no, aquí en el primer piso, de hecho, a la otra esquina, la exposición fotográfica de 25 años del Faro. Entonces, terminando este conversatorio, los invitaremos a que nos acompañen a la contraesquina. Por supuesto, ninguno de los dos necesita presentación. Carmen Aristegui, uno de los rostros más conocidos en el periodismo latinoamericano, la entrevistadora por excelencia, y para nosotros, lo confieso, en el Faro, una cómplice, una aliada y una gran amiga, generosa y solidaria. Carmen, gracias por venir. Y Carlos Fernando Chamorro, el gran periodista nicaragüense y también amigo de muchísimos años, un invitado recurrente en este foro, un hombre al que admiramos mucho los periodistas centroamericanos por su integridad, por su valentía, por su compromiso, no solo con el periodismo, sino también con los periodistas centroamericanos. A Carlos le pedimos que hiciera hoy un ejercicio un poco lúdico, y es entrevistar a la entrevistada, ¿no? Entrevistar a la entrevistadora, correcto. Y no se nos ocurrió nadie mejor que Carlos Fernando, que además es el gran entrevistador, que lleva muchísimos años en las televisoras y hoy en las computadoras de miles de centroamericanos. No digo más, los dejo con estos invitados de lujo, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Creo que le vamos a cambiar un poco el plan original a Carlota. Vamos a ver cómo sale, si vamos a entrevistar a la entrevistada o vamos a conversar o vamos a seguir un diálogo que hemos tenido desde hace mucho tiempo. En mayo de este año, el International Press Institute nombró a Carmen Aristegui Héroe de la Libertad de Prensa 2023. Un reconocimiento que en el pasado ha sido otorgado también a otros 10 grandes periodistas latinoamericanos de México, Argentina, Perú, Cuba, Chile, República Dominicana, Colombia y Nicaragua. Algunos de estos héroes de la libertad de prensa fueron asesinados por dictaduras, como mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y también asesinados por las mafias del crimen organizado y el narcotráfico, como Guillermo Cano. Y otros héroes se encuentran en la cárcel, como José Rubén Zamora, el director del periódico de Guatemala, que ya tiene más de casi 1 año y medio en la cárcel. Carmen está aquí con nosotros y queremos que siga haciendo periodismo para inspirarnos y para inspirar a muchos de nuestros colegas en América Latina, donde vivimos enormes restricciones de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y la democracia. Quiero leer unos párrafos del acta de este premio que dice así: Carmen Aristegui se destaca por su valiente determinación de decir la verdad al poder, a pesar de los riesgos que ello conlleva en un país como México, uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. A lo largo de su carrera ha hecho lo que hacen los mejores periodistas de investigación: actuar como perro guardián de los poderosos y dar voz a los débiles. Su dedicación al periodismo y la persistencia en su trabajo sirven de inspiración a los periodistas de todo el mundo, pero en particular en América Latina, donde la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas se encuentran lamentablemente bajo una fuerte presión. A lo largo de su trabajo, la integridad de la información se ha mantenido como un pilar central. Esto no solo conduce al buen periodismo,
sino que también es clave para defender los valores democráticos. Por este trabajo ha enfrentado reiteradas agresiones, hostigamientos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, una y otra vez ha respondido a este acoso, redoblando su compromiso con el periodismo crítico, negándose a ser silenciada. Estamos orgullosos de otorgarle el premio IPI-IMS Héroe de la Libertad de Prensa en 2023. Y yo me siento muy honrado. Yo me siento muy honrado que el Faro me haya invitado a entrevistar a Carmen, a conversar con Carmen en este auditorio. Recuerdo que ya lo hicimos una vez en Managua en 2015, necesitados nosotros de inspiración en momentos aciagos en Nicaragua. Celebrábamos los 15 años del programa esta semana, que hoy está censurado y nuestra redacción también está confiscada en Nicaragua. Y Carmen habló entonces de temas que siguen vigentes, habló de los desaparecidos de Ayotzinapa, habló, por supuesto, de la Casa Blanca, habló de una historia rocambolesca del crimen organizado de México y Centroamérica, conocida como los falsos Televisa, y también habló del duopolio en el control de la televisión y los medios de comunicación en México y Nicaragua, que restringe el acceso de los derechos de las audiencias. Recuerdo que decía Carmen, en México como en Nicaragua se cantan las mismas rancheras. Y bueno, esa conversación continuó sobre todo después de 2018, después de la crisis de 2018 en Nicaragua. Carmen ha tenido la persistencia y la generosidad de invitarme a conversar con ella en la televisión, a hacer muchas entrevistas sobre la crisis de Nicaragua, sobre la imposición de una feroz dictadura en Nicaragua y también sobre la resistencia de la prensa en nuestro país, ahora desde el exilio. De manera que aquí estamos, tal vez no como entrevistada y entrevistador, sino para conversar y dialogar sobre los dilemas del periodismo en tiempos de crisis de la democracia en nuestra región. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, queridísimo Carlos Fernando Chamorro, y te tomo la palabra. Desde luego, no quisiera ser entrevistada por ti. Lo digo abiertamente. Carlos, perdón, no lo haremos. Vamos a conversar y, bueno, a ver, sería para mí una cosa vergonzosa que teniendo aquí a Carlos Fernando Chamorro, que es un gran periodista, un gran amigo, una figura enorme, hay que decirlo, pues yo le contestaré a sus preguntas, así que me niego. Pero me niego. pero Vamos vas a contestar, vamos a mutuamente entrevistarnos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta ese día? Crucemos entrevista. Porque, a ver, imagínate, estamos en Guatemala, estamos hablando de Nicaragua, tenemos que hablar de El Salvador, queremos festejar los 25 años del Faro, que Carlos y todo el equipo del Faro han hecho un trabajo excepcional. Tenemos que celebrar, a pesar de los aciagos tiempos que nos toca vivir y de las muchas crisis que se enciman unas a las otras, hay que festejar también, hay que festejar la persistencia, el compromiso, la congruencia, el trabajo, la valentía, la resiliencia, todas las palabras que nos vengan a la mente para hablar de un gran equipo que se llama El Faro, este primer diario digital de Latinoamérica que ha hecho un trabajo excepcional, lo sigue haciendo y está festejando aquí en Antigua, en Guatemala, lo cual nos habla precisamente de una realidad en El Salvador y otras cosas. Así que hay materia prima para conversar ampliamente. Pero empecemos con México. Venga. A vos te ha tocado hacer periodismo ante distintos gobiernos del PRI, del PAN, ahora de Morena. Te tocó la Casa Blanca de Peña Nieto, te expulsaron de importantes medios de comunicación, has sido amenazada y vilipendiada por el poder. ¿Cómo se ejerce la libertad de prensa en México entre la violencia de los narcos, la intimidación del poder
político, presidencial y la presión de los grupos corporativos? Pues sí tendríamos que hacer, me parece, un ejercicio, una galería de amenazas que hay en México y en otras partes del mundo, darle dimensión al tipo de ataques y al tipo de situaciones que se pueden vivir en un país como México. Por supuesto que no es una cosa fácil vivir lo que nos ha tocado vivir. Por acá está Daniel Izárraga, colega periodista, importantísimo colega, que fue un factor importantísimo en el equipo de investigaciones especiales y trabajamos juntos muchísimo tiempo. Un aplauso para Daniel Izárraga. Pues para hablar de lo que pasa con los periodistas, Daniel y yo somos parte de un equipo de periodistas que nos fue fatal en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y hubo muchísimos ataques de diferente tipo, acoso judicial, persecución judicial, nos corrieron, hubo allanamiento de nuestras instalaciones, espionaje con Pegasus, en fin, una galería de cosas importantes. Y entonces Daniel en algún momento de su vida decidió aceptar la invitación de El Faro, precisamente, y se fue a trabajar a El Salvador. ¿Y quién lo dijera que lo echaron de El Salvador? Y dijimos, este periodista no tiene remedio. No, sí, es parte de la realidad, lo digo con broma por no llorar, porque en realidad eso pasó con Daniel Izárraga y nos habla de que el tema no tiene fronteras en pocas palabras. Pero déjame detener en este punto porque decía ayer el queridísimo también y enorme Martín Caparrós, que está aquí en primera fila, ayer que lo escuchaba yo en su presentación junto con John, que está allí también, un abrazo a John y a Martín, que estuvieron enormes en el arranque de este foro, enormes los dos, que por cierto decía que huele a sangre el micrófono porque tiene hierro. Bueno, en fin, decía Martín que nos debemos sentir privilegiados. Y sí, independientemente de muchísimas cosas que son terroríficas, que haya censura, que haya ataques de todo tipo desde el mundo corporativo, político y judicial, nosotros tenemos que poner por delante cuando los periodistas que son silenciados con la muerte. Y sobre eso no hay nada más. Y tenemos que hablar de eso por encima de las demás cosas, por más miserables que puedan ser las demás cosas. En un punto hay que decir en voz alta que no podemos acostumbrarnos a que se maten periodistas y no pase nada. Y en cualquier foro, espacio y ventana y puerta que se abra para hablar como es hoy este foro, hay que decir que es inadmisible para una sociedad, para una democracia, que los periodistas sean asesinados y que no pase nada. Y tristemente nuestros países están envueltos en esta impunidad rampante y el número de periodistas se van acumulando con los años que transcurren y esto desde luego tiene que ser parado, tiene que ser frenado de alguna manera y denunciado por todos nosotros. No podríamos estar en un foro como este, que estamos celebrando la existencia del periodismo, sin decir que siguen asesinando periodistas en México y en muchos otros países. Así que antes de hablar en específico de lo que nos pasó en México y demás situaciones que por supuesto aprecio mucho el interés y las cosas que podamos contar, tenemos que decir aquí y en todos los lugares posibles que es inadmisible que se siga asesinando periodistas en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en los países en donde los periodistas siguen siendo asesinados. ¿Cómo ves la situación del periodismo en Guatemala? José Rubén Zamora, director del periódico, está por cumplir año y medio en la cárcel. Perdón. Decía que cómo ves el periodismo en nuestra región, empezando por Guatemala, donde José Rubén Zamora, director del periódico, debería estar aquí con nosotros. Tiene año y medio de estar en la cárcel enfrentando un juicio fabricado. Ahora dicen que ese juicio será anulado. No se sabe exactamente qué significa eso, si se abre
una oportunidad, pero eso tiene evidentemente pues, un impacto de intimidación contra la prensa y la sociedad guatemalteca que sigue haciendo periodismo, o el periodismo en el exilio, pues, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en otros países, o de lo que hablaba Carlos Dada ayer, el periodismo en resistencia. Totalmente. José Rubén Zamora, que está en la cárcel, pues desde luego es un perseguido. Y por supuesto es igualmente condenable que un periodista, como cualquier otro, pero en este caso un periodista tan relevante que ha hecho investigaciones de alto voltaje, las investigaciones más importantes de los últimos años en este país, en Guatemala, han sido dirigidas en buena medida por el equipo de Zamora. Y es el mensaje también, si meten a la cárcel a un personaje como Zamora, si meten a la cárcel a un personaje galardonado con premios y reconocimientos del más alto nivel, su trabajo es aquilatado, apreciado en su trayectoria. Si meten a la cárcel a Zamora, le fabrican este caso, lo castigan de esta manera por lo publicado, obligan a cerrar el periódico, persiguen a sus defensores, persiguen a sus colaboradores. Si le ocurre eso a un personaje como Zamora, le ocurre a cualquiera. El mensaje es terrorífico, el mensaje es una amenaza y por supuesto una invitación a no hablar y por supuesto una invitación al resto de pues no hacer su trabajo para informar a la sociedad guatemalteca. El daño es múltiple, el efecto es expansivo y desde aquí vuelvo al punto, en un foro como este, además de pronunciarnos en voz alta y muy fuerte en contra del asesinato de periodistas, tenemos que defender con nombre y apellido a quien está viviendo una persecución como Zamora. En Nicaragua hay un periodista joven, Víctor Ticay, que está preso, condenado a 8 años de cárcel por conspiración y divulgación de noticias falsas por el presunto delito de que transmitió en su cuenta de Facebook la procesión religiosa del miércoles santo, que para la dictadura de Ortega y Murillo son hechos que están criminalizados, hasta una procesión es subversiva. Y hasta ahí llega la criminalización de la libertad de prensa y también de la libertad de expresión que tiene en la cárcel a este periodista. Que nos da muestra del nivel enloquecido de la dictadura de tu país, querido Carlos Fernando, porque, a ver, ya estamos hablando de cosas demenciales, estamos hablando de situaciones que te ha tocado vivir a ti, a tu familia, a los periodistas, a los opositores, a los que se atrevieron a decir, me gustaría participar en la elección como candidato a la cárcel y después expatriados y arrancada una nacionalidad que no se puede arrancar por un decreto de una dictadura. Como bien dice el queridísimo Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, pues son más nicaragüenses que nunca, pero el caso de este periodista, pues sí nos habla ya de locura, de demencia, de un régimen que desde luego ya está en una circunstancia fuera de cualquier lógica, si es que la tiene una circunstancia totalitaria como esta. Y pues sí, al final de cuentas estamos viendo cómo un régimen como el nicaragüense, pues ya tiene a los enemigos identificados, incluyendo a la iglesia, incluyendo a los sacerdotes perseguidos, encarcelados. Déjame agregar el caso del obispo Álvarez, pues que se ha convertido en la figura emblemática de la resistencia. Una piedra gigante, no, me parece que queda chica la metáfora, es mucho más que una piedra en el zapato, es una figura poderosa que no saben qué hacer con él. Al final de cuentas, la decisión de no subirse al avión en la primera ronda de los expatriados, pues desde luego es un poderoso mensaje de un personaje que dice, no me voy. Y desde luego nada contra los que estuvieron en la
decisión del dictador de sacarlos del país, los más de 200, porque por supuesto puede uno entender estos sentimientos encontrados, me imagino, quisiera yo ponerme en los zapatos de ellos y decir, un sentimiento cruzado de la felicidad de obtener la libertad gracias al dictador. O sea, es una cosa muy fuerte. Y en el caso del obispo, pues desde luego, insisto, es una figura agigantada frente a esta podredumbre de un régimen de Ortega y Murillo que es capaz de hacer cosas como esta, de perseguir a un periodista que transmite en Facebook una procesión religiosa absolutamente desquiciada. Y a pesar de esa criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión, y que hay redacciones confiscadas y hay leyes que de antemano criminalizan el ejercicio de estas libertades, desde el exilio en Nicaragua se sigue haciendo periodismo. El gran dilema, el gran desafío es si se puede hacer periodismo de calidad cuando tampoco hay fuentes, cuando no podemos citar y recabar información, excepto a través de un esfuerzo extraordinario, a través de canales seguros, con fuentes en Nicaragua, para seguir contando la verdad y seguir manteniendo un espacio que se resiste a aceptar el silencio y la autocensura. Aquí en Guatemala el año pasado la red de periodistas de Centroamérica decretó ese principio, esa base de decir el silencio no es opción. Bueno, nosotros intentamos practicar eso de manera permanente. El desafío es cómo se hace periodismo de calidad, y creo que es el mismo que se enfrenta en otras partes, en el que la prensa está controlada por los grupos corporativos, por un lado, o amenazado por la violencia o por la intimidación política. Y te pregunto, ¿cómo has vivido ese desafío? Vos estuviste en medios de comunicación corporativos de los que fuiste expulsada, has fundado también medios de comunicación como reportera, como periodista, como entrevistadora, como conductora y también como emprendedora de un medio de comunicación independiente. Bueno, te propongo una cosa, Carlos, Fernando. Independientemente de que retomemos parte del hilo, yo quisiera devolverte la pregunta, porque nadie como tú podría hablar precisamente de lo que significa hacer periodismo de calidad en el exilio. Tú estás fuera de tu país hace más de 2 años. Tuviste que irte de Nicaragua porque no podías estar ahí. 2 veces, porque vas a Nicaragua y te meten preso, punto. Más bien, cuéntanos tú qué significa eso. Bueno, yo podría contar la historia de Confidencial, y creo que es también la historia de más de 200 periodistas nicaragüenses que están en el exilio y que se han reagrupado en algunos medios que existían, en medios nuevos también que se han creado desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde España, para seguir haciendo periodismo bajo esa premisa de no aceptar la imposición del silencio. Y nosotros mismos, a pesar del miedo, a pesar del temor a las represalias que ya han impuesto sobre nosotros o sobre nuestras familias o sobre nuestros entornos, vencer el miedo, que el miedo no nos paralice y no aceptar la autocensura. Ahora, si lo que estamos haciendo es periodismo de calidad, yo creo que se logra, no siempre, pero sí se logra. Y se logra porque también hay personas en Nicaragua que, a pesar de todo este clima de aplastamiento, tienen la confianza en la prensa independiente para compartir información. Incluso gente que está vinculada dentro del propio régimen, tal vez no en la cúpula del régimen, pero sí en la periferia. Y creo que la prensa independiente se convierte en el principal vehículo para informarse.
tal vez no cotidianamente, porque hay medios de comunicación que informan pues, sobre el clima, sobre accidentes, sobre muchas cosas que ocurren en la vida cotidiana que son de interés para los ciudadanos y que captan muchísimo interés y muchísima audiencia. Pero lo que está pasando hoy en Nicaragua sobre el asalto de la policía al despacho de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que le enviaron a su casa, y del desfile de funcionarios de la Corte Suprema. A ver, ¿cómo fue eso? A ver, ¿cómo fue eso? A la presidenta de la Suprema Corte. Oficialmente se supone que hay una investigación por corrupción de algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que ya fueron destituidos y están estableciendo, no sabemos si eso es cierto o no, algún vínculo con la presidenta de la Corte, que ya había presentado su renuncia por lo menos en 3 ocasiones en los últimos años, pero esta renuncia no le era aceptada por Daniel Ortega para preservarla a ella en esa posición, en una competencia con la influencia de la vicepresidenta Rosario Murillo, Ah, eso que está muy tiene bueno. una enorme cuota de poder. Una Entonces, fisura por ahí entre estamos la hablando de dupla diabólica. House of Cards nicaragüense al extremo. Está muy bueno. Y por lo tanto, no es una historia, a lo mejor es una historia de corrupción, pero sobre todo es una historia de una pugna de poder subterránea que existe en el país y que es parte de lo que nosotros también estamos tratando de reportear. Es decir, el exilio brinda protección y brinda un enormes desafíos, primero porque no es una condición temporal, es permanente y genera también muchísimas distorsiones, lo que yo llamo el mundo del WhatsApp, en el que me levanto todas las mañanas, y el mundo del WhatsApp, pues obviamente tiene que pasar por el filtro profesional de los periodistas para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero yo creo que el principal desafío de nosotros es seguir reporteando desde el exilio, pero con los ojos y oídos y escucha en Nicaragua, para poder contar esta historia del malestar interno que existe, que no quiere decir que por eso se vaya a derrumbar el régimen el día de mañana, pero son las historias que también los partidarios del régimen quieren leer, historias de corrupción, historias de esas pugnas internas de poder o de la migración masiva de la gente que sigue saliendo del país. Totalmente. Bueno, estamos sí en un punto donde ya son varios los países que se encuentran en situaciones críticas y de definiciones clave. Déjame aprovechar que estamos en Guatemala. Déjame que intercambiemos en este momento nuestras impresiones y nuestros comentarios porque no podríamos no hacerlo. Estamos viviendo un momento preocupante pero emocionante a la vez. Hay una combinación de cosas. Desde luego no les vamos a contar nosotros nada a los que están aquí viviendo, sino nuestras propias impresiones. Yo creo que se está jugando mucho más que la presidencia, que ya sería muchísimo. Se está jugando la democracia guatemalteca y en este momento estamos viendo esta lucha de poderes y esta resistencia a que una elección que finalmente fue realizada en las condiciones en que fue realizada y este personaje que por lo que vimos pues estaba ahí medio perdido en el 7º lugar de las encuestas, 7º, 8º, logró colarse a la segunda vuelta con este partido Semilla y que después dio pues esta voltereta impresionante. Bernardo Arévalo pues acaba convirtiéndose en un eje principalísimo de lo que puede pasar en un país como Guatemala, con tanta historia, un país que ha vivido lo que ha vivido, un país que tuvo este capítulo reciente donde un periodo relativamente corto dio pie a procesos político-judiciales de altísimo impacto, esa primavera guatemalteca, que la pregunta es si está de regreso o no, o si hay algo incluso mejor que aquello, y cuántas fuerzas están conspirando para que Guatemala no logre dar el paso que decidió dar en las urnas. ¿Qué ves tú? Primero, un levantamiento cívico que ha sido una respuesta extraordinaria en respaldo al derecho del voto, al resultado electoral liderado por
los líderes de los pueblos indígenas. Ojalá esto se convierta en algo que pueda verdaderamente crear condiciones para desembocar en una salida de esta crisis. No creo que sea posible algo así a lo inmediato. Creo que Arévalo, y que me corrijan los colegas y amigos guatemaltecos, Arévalo va a tomar posesión el 14 de enero sitiado. Y ojalá que mañana tengamos la oportunidad de conversar con líderes guatemaltecos, ya sea políticos o del movimiento cívico, para poder hablar de todo esto. Pero yo creo que nosotros como periodistas, pues, nuestra primera responsabilidad debe ser seguir cubriendo esta historia y ojalá el periódico pueda resurgir y ojalá el periódico pueda volver a publicar por internet y que la prensa guatemalteca también en este momento de crisis pues pueda seguir manteniendo esos espacios y nosotros desde Centroamérica, desde México, desde otros países, seguir cubriendo la historia de Guatemala. El gran desafío que enfrentan este tipo de crisis es que cuando se prolongan, y nosotros lo estamos viviendo en Nicaragua, se naturalizan las dictaduras, se naturaliza el autoritarismo, porque no tienen soluciones a corto plazo. El momento de las barricadas en Nicaragua, Carlos lo vivió y lo cubrió, y muchos otros periodistas internacionales, aquí está Martín también, y John Lee. Bueno, eso creó en un momento determinado una expectativa de que una insurrección cívica podía terminar con una dictadura. No lo logró, la dictadura se impuso, la dictadura se consolidó, la dictadura acabó con el espacio cívico y la dictadura hoy ahí está. Y no hay ninguna perspectiva o pronóstico de una salida a corto plazo. Eso dejó de ser una historia para la prensa internacional, para la prensa centroamericana, para la prensa de nuestro continente. Es difícil cubrir esa historia, pero hay ahí semillas de resistencia y de esperanza que siguen siendo fundamentales. Y yo haría la misma pregunta para Guatemala. Yo no tengo la respuesta a esta crisis política. Lo único que podría decir es que como periodistas, en primera instancia nuestros colegas guatemaltecos, pero la prensa centroamericana y la prensa latinoamericana debe abrir más espacio para seguir cubriendo este proceso. Totalmente de acuerdo. Es este proceso que preocupa, pero que entusiasma precisamente porque la salida a defender el voto y todo lo que se está jugando al final de cuentas es muy vigoroso y al final de la historia, pues entre que hay las protestas para que renuncie la fiscal Porras y para que las cuestiones que están tratando de dislocar un proceso electoral con esas características, pues no sabemos si sucederá, porque si Guatemala se queda con un escenario en donde llega Arévalo, yo también coincido que no hay manera de que Arévalo no tome posesión en enero, so pena de una cuestión feroz, o sea, no me puedo imaginar qué tipo de cosa puede ocurrir y como decimos, toco madera de que no vaya a haber un intento de atentado o de asesinato, porque hay que decirlo también en voz alta, no me parece cualquier cosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya emitido medidas cautelares. Pues sí, para que el Estado guatemalteco brinde seguridad a Arévalo y a su compañera de fórmula en la vicepresidencia, pues porque identificaron operativos, intenciones, planes, uno de ellos llamado Colosio, Operación Colosio, según quedó registrado en el documento de la CID, donde se informa de los elementos que tuvo la CID a su disposición para emitir las medidas cautelares. No es una cosa cualquiera. Es decir, existe el riesgo real, si nos atenemos a esta información, que hay que hacerle caso, porque no me imagino a la CID emitiendo medidas cautelares si no tenía elementos medianamente razonables para hacerlo. O sea, no creo que se lo haya inventado ni dicho de la nada. Desde luego,
tuvo información para decir, cuidado con esto, 2 operativos identificados, uno de ellos a mí me estruja como mexicana, llamado Operación Colosio, que nos evoca y recuerda a aquel candidato presidencial mexicano que en 1994, en un lugar llamado Lomas Taurinas, en Tijuana, pues fue asesinado, y pues llamarle Operación Colosio a algo así relacionado con Arévalo hay que tomárselo muy en serio. Es decir, hoy en Guatemala hay demasiados elementos que están poniendo en riesgo al presidente electo, a su compañera fórmula y a la democracia misma. Así que lo que se está jugando es enorme y por eso es tan entusiasmante ver que la gente está decidida a defender su derecho fundamental a votar y a que su voto se respete y al corazón mismo de una democracia. Así que Guatemala hoy es un espacio, un lugar donde está ocurriendo una historia, donde estamos observando cómo las personas que decidieron manifestarse, sabiendo por supuesto que hay muchas afectaciones porque hubo efectos económicos y dejaron de venir los turistas a Antigua, pues sí, claro que hay afectaciones cuando se bloquean las carreteras, pues sí, claro que hay daños que se generan al protestar de esta manera y ni hablar, hay que asumir que es parte de esta historia, pero que en la médula de lo que estamos viendo es gente que sale a defender algo que hay que salir a defender y que finalmente tiene que ver con una expresión cívica, con lo que me han contado aquí, que ha sido espléndida la posibilidad de platicar con colegas periodistas guatemaltecos y centroamericanos esta historia en curso y lo potente y lo poderoso que significa saber que estas movilizaciones y protestas están siendo impulsadas principalmente por las organizaciones de los pueblos originarios y que las personas que forman parte de las comunidades han tomado un papel relevantísimo en este momento histórico. Así que todo junto hace que hoy Guatemala esté latiendo de manera muy fuerte y nosotros aquí, pues desde luego compartiendo de manera entrañable este momento en donde no podemos que desear que salga con bien la democracia y la sociedad guatemalteca que merece pues un aplauso, diría yo. Carmen, volvamos un poquito a México. México va a tener una presidenta en el próximo año, una mujer en la presidencia de la República. ¿Qué se espera de México después de López Obrador? ¿Se va a seguir López Obrador siendo el factor determinante de la política, de la vida de México? Esta elección entre Claudia Sheinbaum y Necesito respirar un poco más profundo. ¿Me puede repetir la pregunta? Maestro, ¿me podría repetir su pregunta? Porque no la pude ni entender, porque sí está fuerte. No, a ver, es la pregunta que nos estamos haciendo. Y solo termino, esa elección entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ¿será una elección competitiva? ¿Y qué papel juega la prensa en ese baile? ¿Qué desafíos tiene la prensa mexicana para cubrir esa competencia y para salir de las mañaneras de López Obrador? Pues mira, son varios ángulos los que dejas aquí, pero déjame empezar con el tema de si se va a ir o no López Obrador en materia de ejercer el poder. Formalmente terminará su gestión, formalmente termina la presidencia de la República en 2024, pero la gran pregunta, que no tengo la respuesta, tiene que ver con si habrá o no la tentación de un maximato, como hemos llamado en México la manera de gobernar por interpósita persona, y que en México ya tuvo pues un periodo terrible del maximato de Plutarco Elías Calles, que fue poniendo a los siguientes presidentes que eran realmente los títeres de aquella etapa de la vida política de México, muy particular y muy característica, pero que llamamos maximato. La gran pregunta es si un presidente con las características de López Obrador,
que cuenta con una popularidad muy alta. Es un fenómeno que no es tan original. Estamos viendo en diferentes países estas figuras tipo López Obrador que llegan al poder con los instrumentos y las herramientas de la democracia, al final de cuentas, y una vez que toman el poder gracias a ejercicios medianamente democráticos o razonablemente democráticos, ya después de muchos años de vivir una transición compleja, México logró logró transitar de un sistema de partido único, de partido de Estado, la dictadura perfecta, famosa, la frase de Vargas Llosa para definir a México, la dictadura perfecta. Bueno, veníamos de esos más de 70 años de esa dictadura perfecta y de esa manera de transferir el poder de las reglas no escritas de la política mexicana, esa manera pues característica de transmitir y de transferir el poder con ese tipo de reglas no precisamente democráticas, pero que eran tan eficaces que duraron esas décadas y décadas en México. Vivimos ese proceso también largo de por lo menos 30 años de reformas político-electorales sucesivas que llegaron a un punto que le dio a México un grado de institucionalidad razonablemente democrático para tener un medianamente potable sistema de partidos, un grado de competencia política, alternancia, en fin, elementos, ingredientes para una democracia medianona, pero mejor que lo anterior. Ese proceso que le costó muchísimas cosas, vidas incluidas, de luchadores, de gente que dio su batalla y que fue aniquilada por el régimen. Es decir, lograr lo que logró México no se hizo ni en un día, ni de manera gratuita. México logró una transición que ha tenido sus capítulos. En el año 2000 tuvimos la primera alternancia presidencial después de 70 años de presidentes del PRI y ganó Vicente Fox, ni hablar. Ni hablar, el candidato no nos resultó el mejor que digamos, pero se transitó a otra fase de alternancia política ya desde la presidencia. Tuvimos 2 sexenios del Partido Acción Nacional y el PRI regresó con hablando de medios corporativos, que no te he contestado, pero déjame aquí este filito y lo digo, un presidente que llegó pues en los hombros de la principal televisora del país. Enrique Peña Nieto fue el muñeco de la televisión que se hizo presidente, que lo hicieron presidente. Entonces México tiene una democracia muy trompicada, desde luego nada que se le parezca a la perfección y cosa por el estilo, una democracia complicada, con una médula muy priista, con una cultura muy priista, con una cuestión no resuelta, porque se logró un tipo de institucionalidad político-electoral a punta de reforma tras reforma, hasta llegar a un instituto federal electoral autónomo constitucionalmente, porque antes las elecciones las organizaba el gobierno mismo y al final se creó un órgano autónomo del Poder Ejecutivo para que entonces el árbitro fuera medianamente potable y entonces más o menos hubiera confianza. Para darle un grado de confianza a las elecciones, además de vidas y de reformas múltiples, hemos gastado muchísimo dinero. Por ejemplo, tenemos una credencial para votar bastante cara, porque tiene todos los sellos habidos y por haber, pues porque es el tamaño de la desconfianza que se tuvo que hacer un montón de inversión para llegar a eso. En fin, conclusión, ¿en qué estamos? Todo este preámbulo un poco largo es para decir que López Obrador es producto de un esfuerzo enorme de un país que logró tener condiciones para que un opositor que vivió a su vez esta transición y aproximaciones sucesivas, logró llegar a la presidencia en el 3er intento. Es verdad que hubo una operación de Estado para que no llegara antes, eso es verdad. Y es verdad también que es un político
muy resistente. Es un político que recorrió al país como nadie, es un político que logró una base social indiscutible, es un político que tiene una empatía y una conexión sin duda importante con la mayor parte de la sociedad, tiene luces y sombras, y es un político que con sus luces logró finalmente llegar a la presidencia de la República a pesar del fraude, a pesar de que el aparato hecho de muchas cosas impidió que lo llegara antes a la presidencia de México, finalmente lo logró. Y ahora entramos en el punto de ¿y qué hizo con eso? Y tristemente, un personaje con características tan poderosas, de conexión tan poderosa con una sociedad tan dolida, tan dañada, tan llena de agravios históricos como la mexicana, pues en este punto, a la hora de gobernar, pues ha optado por dinamitar, por debilitar, por desacreditar, por hacer la guerra y dañar, con el propósito de dañar a las instituciones, a las personas, a las figuras, a los opositores, a los críticos, y como otros presidentes, porque no es muy original la cosa, tristemente no es un caso único, con la legitimidad obtenida en una elección democrática, democrática, pues a la hora de gobernar, figuras como él empiezan a desmontar las herramientas institucionales que permitieron su llegada. Y esto le sonará familiar a varios países de nuestra región. Y entonces tenemos a un presidente que repite el esquema y tiene hoy una guerra abierta con nombre y apellido en contra de los jueces, de los ministros de la Corte. Cuando llegué aquí a Guatemala venía de los últimos capítulos de una confrontación feroz contra los ministros de la Corte, que por supuesto uno puede entender que hay corrupción judicial y que hay corrupción por todos lados, etcétera. Pero una cosa es que uno como presidente de un país diga, vamos a combatir la corrupción y vamos a… Perfecto, presidente, de eso se trata, para eso lo pusimos ahí, pero ¿de qué le sirve al país que haya una acusación generalizada de los jueces son corruptos y los periodistas son vendidos a la oligarquía y son todos corruptos, pero no investiga nada? Si hay alguien que es corrupto, denúncielo, investíguelo, métalo a la cárcel, demuéstrele, ¿no? Pero hay una guerra contra la prensa. Hay una guerra contra el Poder Judicial, hay una guerra contra la prensa feroz, hay una guerra contra personas con nombre y apellido feroz, hay una guerra contra la autoridad electoral, o sea, parece que es un guión, ¿no? Hay que dinamitar la credibilidad, hay que aniquilar la confianza de los ciudadanos contra los jueces, contra la autoridad electoral, contra los periodistas, contra los críticos y contra los opositores. ¿Les suena? Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces aquí tenemos a un presidente con una popularidad muy importante, hecha de varias cosas, de su propia biografía, no se le puede negar que tiene una conexión y una manera de comunicar y una forma pues eficaz políticamente hablando, no se puede negar el genio político de López Obrador, pero tampoco se puede negar que una parte importantísima, y también les va a sonar familiar en algunas regiones del país, de la región, en algunos lugares de la región, esa fuerza política está hecha de su propio genio, pero también de una maquinaria fenomenal de distribución de recursos públicos en efectivo, con programas sociales, con becas, que a ver, entramos en ese filito, ¿no? En ese filito donde, a ver, no podemos pelearnos con que se distribuya recurso público para favorecer
a los desfavorecidos. No nos podemos pelear con que los recursos públicos de una u otra manera lleguen mejor a las personas que lo requieren en un país de una inequidad brutal como México. Esencialmente no nos podemos ni nos debemos pelear con la idea esencial de que los recursos públicos se distribuyan de la mejor manera para favorecer a los más desprotegidos y demás cuestiones. Eso es un tema indiscutible, pero es una herramienta clientelar y es también una manera de hacer las cosas, desde luego alejado de lo que eventualmente pudo ser institucionalmente de otra manera, para hacer de eso una maquinaria electoral y política contra la cual es muy difícil competir. Y ahora que me preguntas qué tipo de elección va a ser esta, pues puede ser, me parece, una elección de Estado, una elección donde va a jugar y está jugando esa maquinaria tipo PRI. Y entonces uno dice, ¿y todo lo anterior para qué? Si estamos retrocediendo a las antiguas prácticas de distribución clientelar de recursos, de trastocamiento incluso de las reglas del juego que se escribieron por décadas para llegar a un mínimo piso de institucional electoral. Para decirte rápido, México hoy está repleto de campañas, bardas pintadas, lonas por todos lados, repartición de todo lo que queramos, etcétera. Fuera, por hablar de lo mínimo de la legalidad, de los tiempos que dice la ley que hay que respetar para las campañas. México llegó a un punto, fíjense, en esta serie de reformas político-electorales, cada que había una elección, la oposición decía, pero es que te volviste a robar y volviste a no sé qué. Entonces, cada elección, los reclamos de la oposición se convertían en la siguiente discusión para hacer la siguiente reforma. De tal manera que en algún punto de esta serie de reformas electorales se llegó a reglamentar las precampañas, porque hasta las precampañas, que como su nombre lo indica, son antes que las campañas, las precampañas están reglamentadas. Llegamos a ese punto de fineza para reglamentar todo y que la elección sea convincente para todos y que los actores políticos estuvieran cada vez más conformes con que las reglas del juego son a veces hasta excesivas para la lógica democrática, pero es México y México tuvo que hacer todo eso para construir un grado de confianza democrática en los procesos electorales. Bueno, con decirles que llevamos 2 años de posicionamiento de los aspirantes a las candidaturas de Morena, que son, ¿quién definió a los personajes que finalmente compitieron con la que pues es la favorita? Pues López Obrador. López Obrador fue posicionando a los personajes y al final de cuentas lo que tenemos hoy es una circunstancia en donde desde hace 2 años hay promoción desde el propio Estado, cuando las precampañas, dice la ley, empiezan la tercera semana de noviembre. Y nosotros estamos hasta aquí de la promoción de los personajes. En fin, tenemos un proceso muy complejo y la figura de López Obrador desde luego está en la boleta sin estar y la gran pregunta que haces no tiene respuesta. Veremos si de verdad se desprende de la tentación de seguir gobernando a través de Claudia Sheinbaum, que es la figura que ha quedado como la defensora de la 4T, léase una candidata de facto, porque la ley dice que no puede haber candidatos ni precandidatos todavía, pero ya tenemos candidaturas fuera del marco de la ley y entonces hay unos malabares impresionantes que han hecho hasta las autoridades electorales, porque en pocas palabras dijeron, ante esta realidad inconmensurable, pues hagamos un lado la norma para que la realidad se imponga a la norma y entonces estamos en eso. Pero más allá de lo poco aseado del cumplimiento del marco legal, pues sí estamos con la pregunta de que
este momento histórico de que por primera vez en México, no es que sea la primera vez que compitan mujeres, porque ha habido alguna que otra candidata, pero es la primera vez que sí va a ganar, si todo va como va, una mujer la presidencia de México. Eso que tiene que entusiasmarnos, desde luego, una gran noticia que una mujer pueda ser presidente de México. La gran cuestión es que sea presidenta de veras, que sea la verdadera presidenta de México la que gane en las urnas una elección. Sería tristísimo otra cosa. Nos quedan unos minutos antes de darle la palabra al público y quería retomar la pregunta del $1.000.000. ¿El periodismo de calidad, el periodismo de investigación puede coexistir con el control económico de los grupos corporativos sobre la prensa? Y por el otro lado, ¿cómo se puede hacer sostenible la prensa independiente? ¿Cómo se puede financiar la independencia editorial de los medios independientes en este mundo revuelto de la revolución digital y de todas las enormes dificultades que existen para financiar los medios? Pues si me permites utilizar mi experiencia personal, yo diría que sí se puede hasta que te echan. Pero te faltó la segunda parte. Carmen Aristegui, emprendedora, directora de un medio independiente. ¿Cuál es tu experiencia en ese otro mundo en el que el medio independiente busca su sostenibilidad económica y no tiene el respaldo de ningún capital por detrás? Pues fíjate tú que yo que he vivido la experiencia de que me han echado de varios lugares, tengo la tentación de echarme a mí misma, pero será feísimo, ¿no? Digo, ¿y si me echo a mí misma y ya acabamos con todo esto? Pero no, la verdad que creo que sería de pésimo gusto porque hemos hecho un gran equipo y sería pues mala cosa. No, bueno, en fin, sí es complicado todo esto y eso de emprendedora me suena rarísimo en mí, porque aunque sí me convertí en empresaria muy en contra de mi voluntad, de hecho, ni siquiera estoy segura de que lo sea plenamente, porque aunque sí tengo la responsabilidad del equipo de Aristegui Noticias y todo lo que significa, pues otras tareas que no estaban en mi radar, pero que he tenido que realizar para que efectivamente ese medio de comunicación independiente que por fortuna logramos crear y que nos sirvió de refugio al final de cuentas y en donde seguimos trabajando en los últimos años después de que todo pues prácticamente el sexenio pasado de Peña Nieto, por el reportaje de la Casa Blanca y otras investigaciones, pues fue unos años muy difíciles porque fue un veto, o sea, no pudimos hacer lo que hacíamos en los medios tradicionales o los medios corporativos en donde hemos estado trabajando en los últimos años. Esa cerrazón, ese veto, esa persecución, pues nos obligó efectivamente a desarrollar el medio en Internet y me obligó a involucrarme en cómo hacer viable un medio de comunicación independiente en Internet. Y bueno, pues la verdad que con un grado intuitivo, porque no era un esquema que yo hubiera planteado habiendo trabajado muchos años como periodista en medios de comunicación diversos. Y bueno, pues al final de cuentas no nos ha salido tan mal, porque ahí estamos, seguimos adelante y es un gran equipo el que hemos logrado hacer de periodistas muy comprometidos, de gente muy talentosa y pues si decido no despedirnos a nosotros mismos, seguiremos adelante. Quienes quieran comentar, participar en este diálogo, adelante, por favor. Buenas noches. A mí, yo les quería preguntar, bueno, más que todo a Carmen, ¿cuál crees tú que es el futuro del periodismo? Digamos, en Guatemala, digamos, ya que mencionabas Arévalo, Arévalo la campaña la hicimos los ciudadanos.
y hay una clarísima separación entre los medios tradicionales, tanto de prensa como de televisión y de radio. Si no es un silencio, es un acuerdo tácito. Tú puedes encender Canal 7, 3 y pareciera que en Guatemala no pasa nada. Y solo ponen bloqueos. O sea, si bien no están objetivamente en contra, sí hay un silencio muy cómodo. Y además de eso, te quería preguntar, ¿cómo lo ves en el sentido de que Guatemala es un país que no lee ni un libro al año? O sea, las personas de Guatemala, la población no lee. Y entonces, ¿cómo funciona el periodismo en esta modernidad? Y concatenado con las redes sociales. Porque ayer estaba escuchando al señor Anderson y él decía esta cosa de las redes sociales y que el TikTok, pero nadie los ve ya. O sea, los canales tradicionales, ya casi nadie ve tele. Y no es un asunto de enfocarse específicamente en las noticias, sino que a nivel mundial la televisión es un asunto que está dejando de ser un medio. Y las redes son el nuevo medio. Hay personas, en mi caso, que yo no soy periodista, soy historiadora, a mí me contrataron para hablar en TikTok. Y TikTok es la nueva fuente de información, aunque no estemos de acuerdo con ella. Entonces, ¿cómo lo ves tú, que podríamos hacer eso? Y ya que, en este caso, nosotros en Guatemala hemos sido los que mantuvimos y pusimos y seguimos con divulgación, con estos horribles TikTokers que no son periodistas, pero son los que han mantenido más información. Y claro, aquí hay medios independientes como Plaza Pública, Quórum y otros que son base de información muy fuerte, pero tienen, hasta que entran a redes, tienen poca divulgación, porque repito, somos un país que no lee. Entonces, ¿cómo ves tú este futuro para el periodismo con las redes sociales y con las circunstancias actuales, de un país que tiene un bajo nivel de escolaridad, con poca educación y esas cosas? Eso quería saber, gracias. A ti, muchas gracias. Pues sí, ahí en tu pregunta, comentario, hay muchas aristas que nos hablan de los enormes desafíos y del montón de preguntas sin respuesta, porque efectivamente estamos en un momento, me atrevo a decir, estamos desde hace varios años en esta especie de cambio civilizatorio en materia comunicacional y es difícil de pronto pronunciarse así categóricamente en un sentido o en otro, o bien satanizar todo lo que significan las redes sociales y demás cuestiones, o bien deidificar precisamente lo que significa esta posibilidad de comunicación instantánea, horizontal, inmediata. Hay ahí un cambio profundo del cual todavía no entendemos su dimensión. Está en curso una cosa, ¿no? De la cual todavía no podemos aterrizar muy bien su significado en la propia humanidad. Seguramente muchísimos han visto aquí el Desafío Social, ¿no? Ese documental que es tremendo, ¿no? Es una exposición de los expertos que crearon y diseñaron y comercializaron y han trastocado los ejes de la humanidad a través de el internet, de las redes, de los diseños que llevan a la sociedad y a las personas a comportarse comunicacionalmente de cierta manera. Y yo ahí veo muchas luces, pero también enormes sombras. Desde luego no podemos quejarnos con la posibilidad que existe de que las personas nos podamos comunicar de forma diferente en relación a las formas tradicionales de informar. Ahí hay una parte poderosísima y eso tendría que ser una herramienta transformadora positivamente de la sociedad o de las sociedades. Sin embargo, lo que tenemos también, y en alguna medida suceden cosas, hay situaciones que no hubieran ocurrido sin las redes sociales y sin gente comunicándose a través de las herramientas que tenemos hoy en el teléfono celular. Hay historias muy poderosas que hoy mismo están sucediendo. Esa parte luminosa, pues ojalá que solo fuera eso. Si fuera solo eso, tendríamos que echar porras y vítores y decir qué maravilla que los humanos tenemos esto. Pero de la mano de eso que existe y que no existía, y que es muy transformador y muy poderoso,
está también todo lo demás. Está este tipo de negocio tecnológico que nos tiene a los seres humanos como hámsters, ¿no? Consumiendo de cierta manera, impidiendo que la sociedad, que las personas puedan desprenderse de algo que es adictivo y que está diseñado para ser adictivo. Y entonces esto, que por un lado es poderosísimo y luminoso, pues se contrarresta también con otro tipo de fenómenos comunicacionales que están ahí. Yo no tengo la ecuación completa de saber si esto contrarresta esto, o si esto es 10 menos 4, o si esto es 1 menos 8, o si un fenómeno, por hablar de dos ejes simplificados, y hoy tenemos finalmente las dos cosas. Una sociedad que si de por sí no es muy lectora, que digamos, pues menos aún si buena parte de tu día lo estás ocupando en ver videos o cosas de asuntos que te interesan y que ya al tocar el tema, el sistema mismo te va a seguir alimentando para que no salgas de ahí por horas. Ya olvídate de un libro, de tu vida entera. Y hay millones de personas que consumen sus vidas o nuestras vidas en un tipo de comunicación que es diseñado para eso. Y hay un gigantesco negocio tecnológico que tiene a la humanidad, pues yo digo ya simplificado, hecha hámster, o sea que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas por ahí. ¿A qué tendríamos que apostar? Pues, no sé, a tomar conciencia como sociedad del fenómeno y a tomarlo luminoso, tomarlo positivo, usarlo, hacer que la sociedad sea más poderosa, que los ciudadanos sean más poderosos respecto a los poderes, a los medios, a los periodistas, etcétera, que la sociedad crezca y que esta posibilidad de comunicación que hoy tenemos con estas herramientas que han logrado hacer cosas fantásticas, sea para que nos sirva. Pero no sé qué va a ganar. No sé qué va a ganar si la parte luminosa de tener estas herramientas tan accesibles, cada vez más inmediatas, ¿quién va a ganar en términos de lo que está en juego en estos momentos? Y preguntaste otra cosa al principio, que era el futuro del periodismo. Buen punto, porque tampoco nos podemos pelear, y menos los periodistas, porque, perdónenme la expresión, pero me van a entender, porque cualquier persona, no en términos peyorativos, sino cualquier ciudadano, independientemente de la actividad a la que se dedique, pueda ser, entre comillas, periodista. Y ahí entramos otra vez a las partes luminosas y a las partes oscuras de un fenómeno comunicacional que está ya muy instalado en el planeta, que hace posible que, de manera positiva, cualquier ciudadano pueda realmente ser un factor de comunicación muy importante. Un montón de asuntos noticiosos, que acaban siendo noticiosos, fueron captados por alguien que llevaba el celular y que captó el momento en que ese policía agredía a esa persona, y entonces esa imagen fue la que hizo posible que ese acto se conociera, se generara una reacción social y hubiera consecuencias. De eso tenemos un montón de cosas y no podemos ni debemos pelearnos con eso, sino al contrario, es el tipo de asuntos que han hecho que el llamado periodismo tradicional se siente desplazado o se siente empequeñecido frente a un montón de ciudadanos que tienen el celular en la mano. Y está muy bien, pero está muy mal que en ese ejercicio, pues también hay fake news, imprecisiones, exageraciones, manipulaciones, y ahí, permítanme abogar por nosotros, es que tenemos que hacer un trabajo de reivindicación de lo que es ser periodista, sin quitarle ningún mérito al fenómeno comunicacional de los ciudadanos que se convierten en factor
importantísimo para comunicar cosas que son importantes para los demás. Pero ser periodista involucra varias cosas. Y no significa que todos los demás son irresponsables y que hacen cosas bárbaras. No, hay gente que no es periodista profesionalmente hablando y que hace las cosas muy bien y logra un efecto muy positivo. Punto y aparte. Pero en este contexto donde en esta revoltura de cosas buenas, malas y regulares, hay que reivindicar el ser periodista. Hay que reivindicar el significado que tiene para una sociedad que un periodista pone la cara, pone el nombre y asume la responsabilidad de publicar. Porque técnicamente, si se es periodista, se tiene que investigar, se tiene que corroborar, cualquiera se puede equivocar siempre en cualquier actividad y aún así hay que asumir el ser periodista, reconocer la equivocación, asumirlo, decirlo y asumir la consecuencia de corregir algún error. Pero ser periodista involucra una actividad profesional que lleva de la mano la responsabilidad, los códigos de ética, la deontología, el deber ser que debe aplicarse en la práctica cotidiana para informar. Y por eso creo que al final de cuentas, a pesar de que en este marasmo comunicacional, de pronto los periodistas parecemos prescindibles. ¿Para qué te necesito, Martín Caparrós, que eres buenísimo, pero hay 600 personas comunicando de manera abierta? Pues porque al final de cuentas se requiere la definición profesional que involucra la responsabilidad de publicar. Y vuelvo a decir, no significa que una persona que se dedica a otra actividad no pueda ser perfectamente responsable y contribuir de manera seria a una buena comunicación profesional. Pero en este mundo acaba también reconociéndose que si hay una información impresionante para una sociedad, acaba la propia sociedad recurriendo a los periodistas porque sabe que si lo publicó alguien en este lugar, que yo sé que es un lugar donde las cosas se publican con un grado de responsabilidad y profesionalismo, pues ahí es en donde se tiene que reivindicar el ser periodista. Entonces tenemos este momento en donde tenemos que ser razonablemente inteligentes para lograr que todo esto acabe en algún punto en códigos de entendimiento entre las personas y la propia sociedad para que favorezca a la propia sociedad y a las personas. Entonces estamos en un momento bastante caótico en términos de la comunicación, precisamente por todo este panorama, y las preguntas que me acabas de hacer, que te agradezco muchísimo, claramente no tienen respuestas únicas, ni mucho menos. Es un proceso que se está viviendo y ya si le agregamos al cóctel la inteligencia artificial, pues sí estamos enloquecidos. ¿Qué demonios vamos a hacer como humanidad? ¿Qué demonios vamos a hacer para sacarle provecho y que no lo que hemos creado acabe siendo dañino para todos? Tiene que ser algo que entendamos como herramientas muy, muy valiosas que en algún punto tendríamos que aspirar a que sean benéficas para nosotros y para las democracias. Vamos a tomar una pregunta más por allá. Bueno, hay varias personas más, no sé cómo estamos con el tiempo. O tal vez pueden hacer las dos preguntas y… Vamos, adelante. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, siempre con el tema que se está discutiendo, ayer se hablaba de que muchas veces nos toca informar de cosas que las personas no quieren saber y nos vemos envueltos en esta criminalización estatal que nos pinta como opositores, criminales y en esta polarización constante. Y este discurso termina permeando en las audiencias, en las personas, no solo en el ámbito de redes sociales, sino que de frente a frente hay muchas personas que te reclaman por ser un criminal y eso es por ejercer tu trabajo. Entonces, según su punto de vista, ¿ustedes creen que desde nuestra cancha podemos hacer algo para salir de ese discurso? ¿Cree que hay herramientas o cree que hay alguna forma
en la que nosotros podamos salirnos de este lado de la conversación y estar más cerca de nuestras audiencias? Como la pregunta es para los dos, Carlos Fernando, te propongo. Hola. Pregunta Hola, aquí, a su izquierda, a su derecha. Hola. Diego, soy Diego Hernández desde El Salvador, un gusto. Mi pregunta es para Carmen o también para Carlos. ¿Qué consejos le pueden dar ustedes a las nuevas generaciones de periodistas en este entorno, digamos, y en este panorama que ya lo mencionaba usted, Carmen, que parece pues negativo, digamos, es un entorno de persecución, un entorno en donde periodistas centroamericanos tienen que salir de sus países? ¿Qué consejos podrían darle ustedes a las nuevas generaciones de periodistas para que se les anime, digamos, a seguir con esta profesión? Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Rami, se escucha raro, ¿verdad? Hola, hola. Ok. Yo soy Ramiro y hago periodismo cultural para El Faro. Una consulta que creo que muchos periodistas, comunicadores y personas que estamos ejerciendo de alguna manera la comunicación en El Salvador la tenemos. Esta noche se espera, en teoría, que el presidente de nuestro país, Bukele, formalmente se inscriba para su fórmula presidencial para participar ilegalmente el próximo año como candidato. El Salvador está viviendo una especie de espiral bastante grave, antidemocrática, que poco a poco se va permeando de violencia latente. En El Faro hemos documentado no solamente que han habido cientos, miles de arrestos arbitrarios por una política de supuesta seguridad, que es el régimen de excepción, pero que se ve a todas luces que es una política para poder relucir el autoritarismo armado, que regrese el militarismo. En El Faro hemos documentado también que en El Salvador ya se están censurando libros de ficción. Este año, por ejemplo, no se permitió que un libro salvadoreño se presentara acá en la Feria Internacional del Libro porque hablaba sobre un caso relacionado justamente al régimen de excepción. Es decir, estamos viendo cómo una maquinaria gubernamental está cerrando espacios de difusión y de conversación que son importantes. Entonces, la pregunta sería, ambos que han tenido experiencias autoritarias o que han tenido experiencias relacionadas a esto, porque al menos yo no había, o sea, sí hemos tenido una democracia muy precaria, pero al menos yo no había visto una voracidad así de violenta en contra de no solo la prensa, sino cualquier ciudadano que diga lo contrario. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo le dan a ustedes a las redacciones como las de El Salvador, que estamos a la puerta de una dictadura abiertamente? Un comentario sobre lo que decía la compañera ya de la estigmatización del periodismo. La polarización va a seguir. Es decir, no hay nada que detenga la polarización, ni en Guatemala, ni en Nicaragua, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México. Y el periodismo no tiene un antídoto frente a la polarización. Y creo yo que lo único que nos salva es preservar nuestra credibilidad para hacer periodismo. No nos van a salvar el Comité de Protección de Periodistas, no nos va a salvar la Relatoría de Libertad de Prensa del OEA o las asociaciones que defienden los derechos de los periodistas. Es solamente nuestro propio trabajo y nuestra credibilidad. Okay, decirlo es fácil, practicarlo, vivirlo en medio de tanta tensión y tanta polarización es extremadamente difícil. Y conecto con lo que decía el compañero aquí, es decir, hacer periodismo siempre ha sido difícil. En estos tiempos posiblemente más que en otros, precisamente por estos entornos
de polarización, y el que quiere practicar esta vocación, este oficio, esta profesión, pues tiene que estar consciente de que va a asumir un compromiso, y un compromiso difícil. En estas crisis nosotros hemos visto muchos periodistas jóvenes y no jóvenes que se retiran de la profesión y dicen, no puedo más porque tengo compromiso con mi familia, tengo compromiso para mantener a mi familia y también para protegerla. Y el periodismo se convierte pues en una profesión de riesgo. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero sí hay que tener conciencia de la importancia que tiene y al mismo tiempo la trascendencia que sigue existiendo, como decía Carmen. Es decir, eso que ocurre en el entorno de las redes sociales, que yo lo resumo como una enorme bendición, sin la cual yo no podría hacer periodismo en el exilio para romper la censura que existe en Nicaragua, pero al mismo tiempo es una maldición que incuba polarización, desinformación. Pues no tengo una respuesta de cómo navegar en esa tormenta, pero lo único que puedo atreverme a decir es, ok, lo único que me salva es hacer un periodismo que podamos soportar en nuestra credibilidad. No hay nadie que me va a proteger. Y por el otro lado, sí es importante en ese entorno de polarización entender muy bien nuestro rol. Nosotros no somos fiscales, no somos policías, no somos los que vamos a determinar las cosas. Somos periodistas que producimos información y tampoco somos activistas y tampoco somos los que vamos a producir el cambio político, que es un poco la confusión en que muchas veces nos hemos visto enfrentados en medio incluso de la propia desesperación. Es decir, asumir con un poco más de modestia hasta cuál es nuestro rol y cuál es el alcance de lo que nosotros podemos lograr. Yo hace 40 años pensaba que el periodismo podía cambiar el mundo y podía hacer revoluciones y cosas. Y no es cierto, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Lo que puede hacer es producir fracaso. Pero el buen periodismo sí puede dar, y dicho sea de paso, ahí han habido también el periodismo como trampolín de la política, tampoco ha dado grandes resultados. Pregúntenle a Mauricio Funes o muchos otros casos que conocemos. Entonces, tenemos que estar con los pies en la tierra de cuál es nuestro compromiso con esta vocación, con este oficio y con esta profesión. Yo quisiera cerrar mi parte en este espléndido lugar, retomando lo que dices de Bukele, retomando los planteamientos que haces, porque no solo estamos celebrando el Faro en estos 25 años espléndidos de trabajo, sino que eso también nos da pie para hablar de lo que está ocurriendo en El Salvador y en otros lugares de esta región que están admirando y queriendo emular a Bukele. El doctor Daniel Sobato, que es un gran especialista en temas de política electoral y es un gran experto en la materia, habla de la bukelización. La bukelización acaba siendo la admiración de algunos que empiezan medio a hablar como él, empiezan a tratar de hacer cosas como él, porque estamos frente a un personaje y una situación sumamente riesgosa. El Faro, que ha hecho muchas investigaciones que estamos hoy celebrando en estos 25 años, hizo una en particular que seguramente muchos aquí pudimos leer y revisar, que le habrá costado trabajo al Faro decidir hacerla, pero la hizo. Ir como fueron a constatar cómo efectivamente el régimen de Nayib Bukele desmanteló las pandillas, pues está ahí como una realidad. Que el Faro haya ido a ver directamente cómo la gente que vive en esas zonas de El Salvador, que por años fueron azotadas por las pandillas, por la extorsión, por el crimen, por el sometimiento de las personas a esas organizaciones criminales, decir, recuperamos las canchas de fútbol,
No te voy a decir yo a ti lo que ustedes han publicado. Recuperamos la posibilidad de que no me cobren por pasar de esta raya. Recuperamos la posibilidad de que no me cobren por salir de mi casa. Recuperamos lo que perdimos con la implantación de este régimen criminal que al final de cuentas dominó El Salvador por tantos años. Y estamos frente a esta cuestión que hay que discutir en voz alta, de un personaje que nos horroriza porque es capaz de mostrar de una manera coreográfica los cuerpos de los hombres tatuados que somete y exhibe, pues eso, en una coreografía triunfal. Y muchísimos aplauden. A otros nos horrorizan, independientemente de que los que están ahí pueden o no ser, muchos de ellos sí criminales. La manera de hacer las cosas de Bukele está generando esta discusión entre los derechos humanos, las democracias, el respeto a los individuos, etcétera, etcétera, el deber ser y la eficacia. Y nadie como Bukele haciendo eso. Y una popularidad de miedo. ¿Qué significa? Que la mayoría de la sociedad aplaude y dice, pues sí, llevamos año y medio o algo así de estado de excepción. Y no parece importar mucho al 80% de la población. Y el Faro decide ir, investigar, tomar los testimonios y constatar que efectivamente desmanteló a las pandillas y efectivamente la población recuperó un grado de tranquilidad y ustedes lo publicaron y lo dijeron. Y también dijeron, ¿a costa de qué? A costa del atropello, a costa de agarrar parejo y llevarse sin miramientos a las personas que fueron metidas a esas cárceles construidas de esta forma epopéyica y que al final de cuentas tenemos a este personaje que si no se ha postulado, yo me atrevo a decir que se postulará antes de las 12 de la noche, antes de que sea el concurso de Miss Universo. Estamos frente a un personaje que lleva a una sociedad a decir, pues hagamos a un lado estas exquisiteces del respeto al derecho humano, hagamos a un lado estas exquisiteces de reglas del juego democráticas, legales, etcétera. Yo no me acuerdo de un país que haya tenido un estado de excepción tan prolongado y un presidente tan popular. Y otros presidentes que dicen, pues vamos copiándole el esquema, ¿no? Y ahí están las encuestas que nos dicen que un porcentaje cada vez más alto, sobre todo de jóvenes, que dicen entre democracia y régimen autoritario, si el régimen autoritario me resuelve la economía, pues vamos por un dictador. En eso estamos. Y por eso hay que hablar de lo que significa el caso Bukele y por eso hay que preguntarnos lo que significa un modelo de poder, un ejercicio de poder con esas características. Así que abrazos a El Faro, abrazos a los periodistas que a pesar de Bukele están aquí en Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carlos Fernando.